Seguimos en nuestra serie Llamado. Es una serie donde he estado hablando acerca de hombres que Dios escogió para un fin específico. Y he hecho mucho énfasis en que son hombres comunes y corrientes, que no son sobrenaturales, porque no podemos glorificar a los hombres que Dios escogió. Debemos entender que eran hombres como tú y como yo, que Dios, que sí es sobrenatural, dio un llamado, les dio propósito y les acompañó. En nuestra primera semana estuve mencionando 4 nombres: Abraham, Moisés, mencioné a Saulo, que es Pablo, y mencioné a Jesucristo. La semana pasada les hablé de Abraham, ese hombre de un pueblo idólatra, ese hombre de un pueblo donde el seguir a Jehová no era común, pero él comenzó a tener una relación con Dios. Y Dios le dio un propósito, le dijo: haré de ti una nación grande. Y cuando Abraham no tenía ni siquiera un hijo, decidió creer. Caminó en ese propósito, vivió momentos difíciles, como decimos popularmente, metió la pata. Sin embargo, Dios siguió acompañándole hasta que ese propósito se hizo realidad. Hoy les hablaré de ese segundo hombre que les estuve mencionando, cuyo nombre es Moisés. Ese hombre cuya historia está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y que comienza cuando José invita a su padre, a sus hermanos, a sus sobrinos a venir a vivir en Egipto, y luego que el faraón que conocía a José murió, comenzó a oprimir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y comenzaron a suceder cosas muy negativas para el pueblo de Israel. ¿Saben? El clímax de lo negativo, el clímax de la crisis en Israel fue cuando Faraón, preocupado por la multiplicación de los israelitas, le dijo a las parteras que cuando una niña naciera, la dejaran con vida y la iban a cruzar con un egipcio, pero si nacía un hombre, tenían que lanzarlo al río. Muchos niños fueron lanzados al río. Eso pasó también con la mamá de Moisés. Había algo tremendo allí porque era un varón y las parteras tenían temor de Dios. Algo increíble, algo insólito. Los planes de Dios se dan por encima de las circunstancias. ¿Y qué pasó? Cuando esa mujer da luz a ese niño, ella ideó una canastilla, la cual calafateó, y allí puso el niño, y ese niño lo puso en el río Nilo, como les mencioné anteriormente, en uno de los capítulos anteriores de la serie. El Nilo tenía 7 cataratas. Era muy riesgoso. Sin embargo, la mamá de Moisés hizo lo que tenía que hacer. Hizo su parte. También la hermana de Moisés hizo su parte y vigiló esa canastilla por el río, por la orilla del río, hasta que la hija del faraón tomó la canastilla. Dice el libro de Éxodo que la abrió, y cuando la abrió, he aquí un niño, y el niño estaba llorando. ¿Sabes? Es tremendo cómo Dios escoge una familia, escoge a un hombre para cumplir su propósito. Así empezó la vida de Moisés, llena de crisis, llena de riesgo, llena de dificultades. Y es lo que necesitamos entender. Así como la vida de Moisés, tu vida y mi vida va a estar llena de dificultades, de riesgos, de problemas que necesitamos aprender a enfrentar. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Así empezó la vida de Moisés. Yo creo que ninguno de nosotros hubiese querido comenzar su vida de esa forma. Te puedo mencionar algunos acontecimientos que sucedieron en la vida de Moisés. Imagínate ser criado
en un lugar como el palacio de Faraón por tu madre que te dio a luz, pero que ahora tu madre realmente era otra persona, en este caso la hija del Faraón. Ser criado en una cultura que no era la tuya e ir descubriendo progresivamente todo lo que estaba en torno a él. Darse cuenta que sucedían cosas que lo llevaban a actuar de manera airada, y era uno de los problemas más grandes que él tenía. Él era iracundo, explosivo, y así Moisés fue creciendo. Cuenta la historia que a los 40 años Moisés confrontó a unos hombres que se estaban enfrentando, y Moisés mató a uno de los hombres, y a los 40 años Moisés tuvo que salir huyendo al desierto por ese delito que había cometido. Fíjate que Moisés estuvo rodeado de muchos caos, estuvo rodeado de muchos problemas. Un hombre común lleno de problemas, un hombre cuya vida comenzó lanzándolo a un río, ahí comenzó su vida. Criado en un ambiente totalmente distinto a su cultura, viendo tantas cosas que iban afectando sus temperamentos y que iban llevando a Moisés a hacer cosas como la que hizo, de la cual tuvo que salir huyendo. La historia sigue contando que vivió 40 años en el desierto y a la edad de 80 años Dios lo llamó. En esos 80 años, ¿qué había hecho Dios? Lo estaba preparando para la tarea que le iba a encomendar. Yo quiero que tú puedas pensar en algo. Alguien dijo que lo bueno es lo malo que estorba lo perfecto. Lo bueno es lo malo que estorba lo perfecto. A veces nosotros quisiéramos tener una vida donde no haya tantas dificultades, donde no haya tantos problemas. Sin embargo, Dios sabía que nosotros viviríamos en este tiempo. Dios nos capacita, Dios nos sostiene, Dios quien nos entrega un propósito, Dios quien nos llama, es quien nos ha permitido vivir en este contexto histórico. Cuando hablo de Venezuela, un contexto muy difícil. Cuando hablo de el mundo en un ambiente de pandemia demasiado difícil. Sin embargo, no nos podemos rendir. Necesitamos enfrentar cada situación que se nos va presentando, entendiendo que hay un llamado para ti en este tiempo en el cual debes avanzar y agradar a Dios. El mundo no se trata de ti. El mundo no gira en torno a ti. No es que tú te sientas bien, no es que no quieras problemas, quieres paz. No, se trata de Dios. Lo que Dios ha sembrado en ti, el llamado que Dios te hace a ti. En base a eso es que debe girar tu vida. Dios, ¿qué debo hacer y cómo lo debo hacer? ¿Cuál era el propósito de Moisés? ¿Por qué Dios se le presenta a Moisés en el desierto cuando tenía 80 años? Y Moisés le llama la atención una zarza que era muy común en el desierto, que se encendían por las altas temperaturas, pero esta zarza tenía algo diferente. Y es que esa zarza, aunque estaba encendida, no se consumía. Y allí Dios conversó con Moisés y le reveló el propósito que él tenía para su vida. Y era la liberación del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en la cual la tenía el faraón. Eran esclavos en Egipto y Dios por 80 años preparó a Moisés para que cumpliera su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Todo lo que te ha acontecido, ¿para qué te prepara?
Quizás piensas que eres muy viejo, quizás piensas que eres muy joven, quizás te desespera toda esta situación, quizás estás en ansiedad, no entiendes el porqué de los problemas y quiero decirte algo, el problema de hoy va a ser la bendición del mañana y debes creerlo. Lo que te está sucediendo hoy te prepara para el propósito por el cual Dios te ha formado y el que quiere que tú lleves adelante en un tiempo complicado como este, quizás en un país muy difícil, pero Dios es tu compañía y si Dios está contigo, nadie podrá estar en contra de ti. Generalmente todas las historias de la Biblia tienen cosas que son muy jocosas porque ese encuentro entre el hombre, entre el ser humano y Dios, cuando Dios le llama, es muy interesante y muy tremendo y digno de analizar. Generalmente hay incredulidad, hay temor. Y es el caso de Moisés. Moisés está en el desierto pastoreando y te comentaba que cuando él ve esa zarza que está encendida pero no se consume, escucha una voz que le habla del cielo y comienza a revelarle el plan. Ahí está el llamado de Dios a Moisés y el plan que le va a ir revelando. Te he estado diciendo que Dios no revela todo el plan, porque te aferrarías al plan, y descuidarías el Dios del plan. Y Dios quiere que tú dependas de Él, no de tus planes, o no del plan que Él te da y le des la espalda a Él. Entonces Dios le dice a Moisés que tiene que liberar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés conocía la cultura egipcia y Moisés conocía el poder del faraón a profundidad. Sabía el poder, la maldad y todo lo que encerraba a la cultura egipcia. Sabía que era un reto muy grande, 40 años en el desierto. Y cuando Dios le dice eso, lo primero que viene a la mente de Moisés es decir, no. Yo no puedo. ¿Por qué no envías a otro? Yo no sé hablar. Yo no soy capaz y comienza a colocar algunas excusas que Dios no toma en cuenta. Porque cuando Dios llama, da un plan, Dios acompaña. Y no se trata del instrumento, sino de quien utiliza el instrumento. Por eso nada de lo que dijera Moisés era importante. Yo no puedo por esto, yo no puedo por aquello, yo no puedo. Y se parece mucho a ti y a mí. Cuando Dios nos reta, a nosotros lo primero que nos sucede es que nos da temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué van a decir? Sin embargo, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. Y comienza Moisés a transitar en su propósito de vida. Y va junto a su hermano Aarón a hablar con el faraón, a hacerle planteamientos. Faraón hace compromisos y la historia nos cuenta que nada sucedía. Que todo lo que el faraón se comprometía a hacer, no lo hacía. Sin embargo, Dios tenía un plan y Él había determinado la liberación del pueblo. Es allí donde cuenta la historia las 10 plagas, hasta la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipcio. ¿De manos de quién? De manos de Moisés. Era el líder visible, pero realmente era de mano de Dios. Moisés comienza a liderar 2.500.000 personas en el desierto. Un reto, mucha dificultad, mucha murmuración, mucho señalamiento, mucha crítica, mucho chisme. Él quería ayudar y la gente hablaba mal de él. Él quería guiar y la gente murmuraba. Sin embargo, Moisés estaba viendo a Dios, viendo el plan que Dios le había entregado a él. Tenía un llamado. En medio de la dificultad, Moisés vio cómo Dios hacía los milagros. ¿Tú crees que Dios no puede hacer milagros hoy? El Dios que ha sido tu provisión a lo largo de estos años de dificultad, el Dios que te ha sanado, el Dios que te ha acompañado, que ha sido tu seguridad, no puede hacer milagros en un tiempo de pandemia, en un nuevo tiempo para el mundo. Vas a dudar
del poder de Dios? ¿Limitaríamos a Dios en este tiempo? Son preguntas que tienes que responderte. Son preguntas que tienes que reflexionar y entender. Dios sigue siendo Dios. Dios escogió a Moisés, lo cuidó, preservó su vida para cumplir su propósito. Lo acompañó en el desierto. Dios fue haciendo milagros. El mar rojo lo abrió en dos para que el pueblo pasara en seco. Y cuando venían los egipcios, lo cerró. Dio agua de la roca, dio maná del cielo, dio codornices, la ropa del pueblo no envejecía en el desierto. Ese es el Dios en quien tú y yo creemos, que tenemos que confiar en Él. En Él tiene que estar nuestra confianza. Piensa en eso. Relaciónate con Dios, descansa en Dios. Cuando venga la duda, cuando venga la angustia, cuando venga la depresión o desesperación, el temor al futuro, necesitas refugiarte en Dios. Necesitas descansar en Dios. Porque el Dios que te dio la vida, el Dios que ha preservado tu vida, el Dios que te ha llamado y te está llamando, que tiene un propósito para ti, es el Dios que te respalda y que más allá de lo que podamos vivir en este tiempo en la tierra, nos ha dado vida eterna a través de Jesús. Yo estaba haciendo mucho énfasis a lo largo de esta serie, El Llamado, en personas, pero en personas comunes y corrientes. Estaba diciendo que no eran seres sobrenaturales, no, comunes y corrientes, a los cuales Dios llamó para un propósito específico en un tiempo específico. Estoy seguro que Dios tiene planes contigo, que te lo va a ir revelando progresivamente en la medida que tú te relaciones con Él. Necesitas pensar en eso. No necesitas enfocarte en tus debilidades, en lo malo que haces, en que no estás capacitado, porque Dios va mucho más allá de eso. Descansa en Dios y dile a Dios, aquí estoy, úsame como tú quieras usar. Estoy en tus manos. Llévame donde tú quieras llevarme. Y te aseguro que cosas extraordinarias pasarán en ti y a través de ti. He estado haciendo mucho énfasis también en que esos hombres y mujeres en su vida estuvieron rodeados de problemas, estuvieron rodeados de dificultades, que también había enfermedad, que también hubo escasez, que también hubo problemas relacionales, que también hubo ansiedad en muchos de ellos, que hubo temor, que muchos salieron huyendo al propósito de Dios. Sin embargo, Dios cumplió su plan. Dios tiene planes contigo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo quiero que hagamos una oración. Te invito a cerrar tus ojos y que juntos podamos hablar con ese Dios que me llamó, me dio propósito y que te ha llamado a ti también y te ha dado propósito. Propósito el cual debemos cumplir. Dios, gracias. Gracias porque estás con nosotros, porque estás en nosotros. Dios, ayúdanos a entender el propósito por el cual nos has llamado. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Ayúdanos a vencer las dificultades que se presentan y a entender que tú estás con nosotros. Que tú estás con nosotros y que tú nos acompañas siempre. Que tú nos darás las estrategias para enfrentar lo que vivimos. Y que progresivamente veremos tus milagros, veremos tu gloria en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser una voz de esperanza en este tiempo tan difícil. A mirar las situaciones adversas como oportunidad. A encomendarnos a ti y a preguntarte qué debo hacer y cómo lo debo hacer y avanzar en eso.
Gracias por cada persona que hoy puede ver y escuchar este mensaje. Permite que este mensaje cobre vida en las personas que lo escuchan. Bendigo tu nombre. Síguenos ayudando como solamente tú lo puedes hacer. En Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros. De verdad es un placer poder ser parte de lo que Dios está haciendo en ti. Seguimos avanzando, seguimos creyendo. Dios está con nosotros. Feliz semana para todos.